Buenas, disculpen, estuve intentando hace un rato largo intentando conectarme. Parece que ya estamos online. Bueno, buenas noches. Vamos. Hoy va a ser igual una charla no muy larga. No creo que lleguemos a las 2 horas. Pero, a ver en cuál estaba yo. Creo que ahí se ve la clase, ¿verdad? Bueno, si alguien es tan amable, me dice si me escuchan bien. Ahora vamos a poner aquí el chat por las ¿Se escucha dudas. bien, profe? Gracias. Buenas noches. Gracias, Mónica. Bueno, hoy tengo visita en casa, así que si escuchan algún ruido, les pido disculpas. Bueno, vamos a empezar. Total, como saben, esto queda grabado. A ver, son unos poquitos todavía, pero bueno. Vamos a ir empezando. En esta clase vamos a ver, en la primera parte que vamos a tratar hoy, vamos a ver inversores y cargadores, que son una de las tecnologías de potencia que utilizamos básicamente en nuestras instalaciones fotovoltaicas. Sí, son después de los paneles solares, en importancia, digamos, si la instalación no tiene este tipo de elementos, sobre todo los inversores, estamos en problemas, ¿sí? Porque acuérdense que justamente el inversor recibe su nombre debido a que realiza la conversión de la energía que convierte el panel solar, de la radiación solar, no se te la convierte en energía eléctrica, pero con una característica que lo hace en corriente directa o corriente continua. Si acuérdense que la corriente directa o la corriente continua es aquella que viene, digamos, siempre en la misma dirección, siempre en la misma cantidad. Nuestros elementos, los elementos que utilizamos mayormente en nuestras viviendas, están adaptados y están fabricados para el uso de corriente alterna, ¿sí? Entonces, estos inversores son sumamente necesarios a la hora de utilizar esa energía que producimos con los paneles, o asimismo la que en algunas instancias podemos obtener de las baterías. Las baterías y los cargadores de baterías son elementos que utilizamos cuando requerimos algún tipo de acumulación de energía. Ya vamos a ver más adelante, incluso estas baterías almacenan esa energía que la podemos realizar la podemos, digamos, obtener tanto de nuestra propia red, sí, que la obtenemos en corriente alterna con un cargador regulador, obviamente adaptado. La vamos a poder cargar, ¿sí? Acuérdense que esas baterías mayormente almacenan, acumulan energía eléctrica en forma de energía química. Espectacular. Bueno, entonces, como les decía, los inversores sí o sí son imprescindibles. Los cargadores reguladores son, digamos, optativos según la configuración
de nuestro sistema fotovoltaico. Vamos entonces a empezar por inversores. ¿Sí? Inversores, básicamente, como les dije, son los que invierten la corriente de corriente continua a corriente alterna. Vamos a ver que inversores solares, actualmente, si nos fijamos en el mercado, hay muchísimos, ¿sí? Hay muchísimos tipos, muchísimas marcas, con múltiples aplicaciones tecnológicas cada uno de ellos, según el requerimiento de nuestro sistema. Esperen, antes de que pasemos, voy a hacer, aquí encontré un videito tan bueno, tan lindo, que quiero compartírselo. Es un poquito largo, ¿sí? Creo que tiene 10 minutos por ahí, pero está muy bueno porque resume todo lo que, cómo es el funcionamiento interno de un inversor, ¿sí? Porque tiene, digamos, tecnología que permite que esa corriente continua en una sola dirección constante que recibimos de un panel solar, cómo la convierte, ¿sí? Cómo aplica la tecnología para convertirla. Así que esperen que les voy a compartir. Que dije voy a arrancar con esto porque está muy bueno. A ver dónde está. Vamos. Esperen que voy a cerrar cosas porque si no me aparecen todas acá. Mil disculpas. Pero acá está. A ver si es este. Sí, ahí está. Ups. Ahí estamos. Bueno, les pongo este videito. Presten atención porque está muy bueno, me gustó. Así que bueno, nos vemos por un ratito. Un inversor típico se ve algo así. Tiene unos terminales de CD rojos y negros en la parte trasera y en la parte delantera encontramos algunas tomas de corriente de CA. Eso es porque hay dos tipos de electricidad, CA y CD. Un inversor se usa para convertir la CD o corriente directa en corriente alterna. También podemos convertir la CA en CD con el uso de un rectificador, que cubriremos en otro vídeo. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo para eso. Los electrodomésticos en nuestros hogares están diseñados para funcionar con un suministro de CA y lo obtienen de los enchufes eléctricos que todos proporcionan electricidad de CA. Sin embargo, la electricidad producida por cosas como paneles solares y baterías producen electricidad CD. Por lo tanto, si queremos alimentar nuestros aparatos eléctricos a partir de fuentes renovables, bancos de baterías o incluso nuestro automóvil, entonces necesitamos convertir la electricidad CD en electricidad CA y lo hacemos con un inversor. ¿Dónde has visto usar los inversores o dónde te gustaría usar uno? Hazme saber tus opiniones e ideas de proyectos en la sección de comentarios. Para entender cómo funciona un inversor, primero necesitamos entender algunos fundamentos básicos de la electricidad. Dentro de un cable de cobre encontramos átomos de cobre. Estos tienen electrones que pueden moverse a otros átomos. Estos se conocen como electrones libres porque son libres de moverse. Se moverán aleatoriamente en todas las direcciones, pero eso no nos sirve de nada. Necesitamos muchos electrones para moverse en la misma dirección. Lo hacemos aplicando una diferencia de voltaje a través del cable. El voltaje es como la presión y empujará a los electrones. Cuando conectamos un cable a las terminales positiva y negativa de una batería, completamos el circuito y los electrones comienzan a fluir. A este flujo de electrones lo llamamos corriente. Los electrones siempre tratan de volver a su fuente. Así que si colocamos cosas como lámparas en el trayecto de los electrones, tendrán que pasar a través de él y esto nos permitirá hacer trabajos como iluminar una lámpara.
La electricidad de los paneles solares y las baterías se conoce como electricidad CD. Esto se debe a que la electricidad fluye en una sola dirección. Fluye de una terminal directamente a la otra terminal. Si invertimos la batería, los electrones fluyen en la dirección opuesta. Podemos pensar en la electricidad de CD como un río, con la corriente de agua fluyendo en una sola dirección. Estas animaciones utilizan el flujo de electrones que va de negativo a positivo, pero podrías estar acostumbrado a ver la corriente convencional que va de positivo a negativo. El flujo de electrones es lo que está ocurriendo. La corriente convencional fue la teoría original y todavía se enseña ampliamente hoy en día. Solo hay que ser consciente de las dos y de la que estamos usando. Cuando usamos un osciloscopio para mirar la forma de la onda eléctrica para la CD, obtenemos esta línea plana a máximo voltaje en la región positiva. Si cortamos la energía, la línea cae a cero. Si la encendemos y apagamos repetidamente, obtenemos un patrón de onda cuadrada entre 0 y el máximo. Si pulsamos el interruptor para abrir y cerrar durante diferentes longitudes de tiempo, entonces obtenemos un patrón pulsante. Con la electricidad CA, los electrones se alternan fluyendo hacia adelante y hacia atrás constantemente. Así es como recibe su nombre porque la corriente de electrones se alterna en dirección. Puedes pensar en este tipo de electricidad como la marea del mar, que fluye constantemente entre los máximos de la marea alta y la marea baja. Si seguimos los cables de cobre hasta el generador, los cables están conectados a unas bobinas de cable que se encuentran dentro del generador. Dentro de un generador básico también encontramos un imán en el centro que está girando. El imán tiene un polo norte y un polo sur, o puedes pensar en él como una mitad positiva y una mitad negativa. Los electrones del alambre están cargados negativamente. Como ya sabes, los imanes empujan o tiran, dependiendo de la polaridad. A medida que el imán gira más allá de las bobinas, las mitades positiva y negativa van a empujar y tirar de los electrones dentro de las bobinas de cobre y también a través de los cables de cobre conectados. El campo magnético del imán varía en intensidad. Así que a medida que el imán gira más allá de la bobina, ésta experimentará un cambio en la intensidad del campo magnético, desde 0 hasta su máxima intensidad, y luego, a medida que pase por la bobina, volverá a disminuir de nuevo a 0. Entonces, la mitad negativa entra y tira de los electrones hacia atrás con el mismo cambio de intensidad. Por lo tanto, cada rotación completa del imán producirá este patrón de onda conocido como onda senoidal. El voltaje no es constante en este tipo de electricidad y en su lugar se mueve repetidamente desde 0 hasta su pico, de vuelta a 0, luego al pico negativo y finalmente de vuelta a 0. La frecuencia se refiere a cuántas veces esta onda senoidal de CA se repite por segundo. En América del Norte y en algunas otras partes del mundo encontramos electricidad de 60 Hz, lo que significa que la onda senoidal se repite 60 veces por segundo, y como cada onda tiene una mitad positiva y una mitad negativa, esto significa que su polaridad se invertirá por lo tanto 120 veces por segundo. En el resto del mundo encontramos mayormente electricidad de 50 Hz, por lo que la onda senoidal se repite 50 veces por segundo y por lo tanto la corriente se invierte 100 veces por segundo. El inversor consiste en un número de interruptores electrónicos conocidos como IGBT. La apertura y el cierre de los interruptores es controlado por un controlador. Estos pueden abrirse y cerrarse súper rápido en pares para controlar el flujo de electricidad. Controlando el trayecto que toma la electricidad y cuánto tiempo fluye en los diferentes trayectos, podemos producir electricidad de CA a partir de la fuente de CD. Voy a hacer una animación de estos usando unos simples interruptores para hacer más fácil su visualización. Recordad que la CA es cuando la corriente invierte su dirección. Vimos antes en el vídeo que podemos invertir la dirección de la corriente invirtiendo la batería. Podríamos invertir la batería muy rápidamente para producir un suministro de CA irregular, pero una forma más fácil sería conectar 4 interruptores o IGBT a través de nuestra carga como una lámpara. Si los abrimos y cerramos de 2 en 2, entonces podemos producir electricidad de CA. Así que si cerramos los interruptores 1 y 4, entonces la corriente fluye en una dirección, y si los abrimos y cerramos los interruptores 2 y 3, obtenemos corriente que fluye en la otra dirección. Así que podemos usar el controlador para hacer estos automáticamente una y otra vez. Si lo hiciéramos 120 veces por segundo, entonces obtendríamos 60 Hz CA, y si lo hiciéramos 100 veces por segundo, entonces obtendríamos 50 Hz CA.
Como tenemos una entrada de bajo voltaje, vamos a obtener una salida de bajo voltaje. Para alcanzar los 120 o 230 voltios necesarios para alimentar nuestros aparatos, también necesitaremos un transformador para aumentar el voltaje a un nivel práctico. Cuando miramos esto a través de un osciloscopio, obtenemos una onda cuadrada en las regiones positiva y negativa. Esto es teóricamente CA porque invierte la dirección, pero no se parece mucho a una onda senoidal de CA. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Recuerdas que antes en el vídeo dije que podemos abrir y cerrar el interruptor a diferentes velocidades y duraciones para cambiar la forma de la onda? Bueno, también podemos hacer eso para esto. Lo que hacemos es usar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores varias veces por ciclo en un patrón de pulsaciones. Cada pulsación varía en anchura. Esto se conoce como modulación por ancho de pulso. El ciclo se divide en múltiples segmentos más pequeños. Cada segmento tiene una cantidad total de corriente que podría fluir, pero al pulsar rápidamente los interruptores controlamos la cantidad de flujo que ocurre por cada segmento. Esto dará como resultado una corriente promedio por segmento que vemos aumentar y disminuir, dándonos así una onda. Por lo tanto, la carga experimentará una onda senoidal. Cuantos más segmentos tengamos, más cerca imitará una onda uniforme. Podemos controlar el voltaje de salida controlando cuánto tiempo están cerrados los interruptores. Así, podríamos, por ejemplo, dar salida a 240 o 120 voltios recortando los tiempos de apertura y cierre. Podemos controlar la frecuencia controlando el tiempo de los interruptores, así que podríamos, por ejemplo, dar salida a 60 Hz, 50 o 30, lo que sea necesario para la aplicación. Así es como podemos tomar una batería de 12 voltios y convertirla en un suministro de 120 o 230 voltios TEA usando algunos IGBT, modulación por ancho de pulso y un transformador. ¿Y si quisiéramos más energía? También tenemos electricidad monofásica y trifásica de CEA. La mayoría de los hogares del mundo usan electricidad monofásica. Los grandes edificios comerciales, así como algunas casas, especialmente en Europa, utilizan electricidad trifásica. Los hogares en América del Norte usan electricidad de fase partida, donde un transformador con toma central divide una monofásica en dos, lo que proporciona dos cables energizados y un neutro. Hemos cubierto en detalle cómo funciona la electricidad de fase partida en un vídeo anterior. Échale un vistazo en los enlaces de la parte inferior. Con la monofásica tenemos una conexión a una sola fase de un generador, así que tenemos una sola onda senoidal. Pero con la electricidad trifásica tenemos una conexión a cada una de las tres fases. Las fases son bobinas de alambre que se insertan en el generador a 120 grados de distancia de la anterior. Esto significa que las bobinas experimentan el pico del campo magnético giratorio en diferentes momentos. Esto nos da nuestras tres fases, cada una con una onda senoidal diferente que está ligeramente desincronizada con la anterior. Recordad que la electricidad quiere volver a su fuente en un circuito completo. Como la corriente está fluyendo hacia adelante y hacia atrás en diferentes momentos en cada una de las fases, podemos esencialmente conectar las fases entre sí y la corriente se moverá entre las diferentes fases como la polaridad de cada fase se mueve hacia adelante y hacia atrás en diferentes momentos. Cualquier exceso fluirá en el neutro de vuelta a la fuente si es necesario. Con la monofásica tenemos estos grandes huecos entre los picos, pero con la trifásica estos pueden combinarse para llenar los huecos y por lo tanto entregar más energía. Las aplicaciones de mayor tamaño requieren un inversor trifásico, por ejemplo, para hacer funcionar compresores en grandes sistemas de refrigeración. El suministro de CD en este caso será un suministro de CA trifásico rectificado. Esto significa que las tres ondas senoidales de CA se combinan entre sí y pasan a través de algunos diodos que impiden que los electrones fluyan hacia atrás, lo que lo convierte en una CD ondulada. Luego usamos un capacitador para suavizar la ondulación y convertirla en un suministro constante de CD. Hemos cubierto esto con gran detalle antes, échale un vistazo a los enlaces de abajo. Para convertir la CD en CA trifásica usamos un inversor trifásico. Para esto usamos 6 IGBT. De nuevo, lo animaré con sencillos interruptores para simplificarlo y los numeraré como sigue. Para obtener nuestras tres fases necesitamos abrir y cerrar los interruptores en pares para dirigir el flujo de corriente para formar nuestras vías de suministro y retorno. De esa manera, el motor conectado experimentará la corriente alterna. Para el suministro trifásico, programamos los interruptores para simular las tres fases. Veamos cómo funciona esto. Primero cerramos los interruptores 1 y 6. Esto nos dará la fase 1 a la fase 2.
Luego cerramos los interruptores 1 y 2. Esto nos dará la fase 1 a la fase 3. Después cerramos los interruptores 3 y 2. Esto nos dará la fase 2 y 3. Luego cerramos los interruptores 3 y 4. Esto nos dará la fase 2 y 1. Después cerramos los interruptores 5 y 6. Esto nos dará la fase 3 y 1. Luego cerramos los interruptores 5 y 6. Esto nos dará la fase 3 y 2. Este ciclo se repite una y otra vez. Si revisamos esto en el osciloscopio, ahora tendremos un patrón de onda que se parece a la CA, excepto que es un poco cuadrado. Esto funcionará bien para algunas aplicaciones, pero no para todas. Así que de nuevo necesitamos usar la modulación por ancho de pulso para crear esa onda senoidal. Así que vamos a utilizar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores para variar la frecuencia y el voltaje de salida. Bueno, espero que haya sido. Para mí me encantó. Disculpe que muchas veces le comparto videitos así, pero me gusta por ahí porque lo explican con el tema de animaciones y por ahí, bueno, esto de la lejanía y no poder usar a lo mejor una pizarra convenientemente. Entonces no, por ahí nos quedamos cortos, ¿no? Con las explicaciones. Y yo busco así siempre, bueno, soy docente en la universidad y en el secundario y me gusta me echar así con estos recursos porque sobre todo estos que están animados así, creo que les dan a ustedes una idea mucho más práctica, ¿no? Que por ahí escucharme hablar y hablar, ¿no? A ver, vamos a parar de compartir esto. Espero que no se aburran. Vamos acá. Bueno, entonces, ya pudieron, entonces, si le prestaron atención al videito, vieron entonces cómo es el funcionamiento interno, ¿sí? Tecnología aplicada. Son simples llavecitas que se abren en un determinado tiempo, modulan el pulso o sea, de cuánto tiempo están abiertos. Son milisegundos, ¿no? Microsegundos, nanosegundos, prácticamente, para obtener esas velocidades, para obtener las ondas senoidales. Obviamente que los primeros inversores que se utilizaron fueron de onda cuadrada. ¿Sí? Los primeros inversores que estuvieron en el mercado, que bueno, eran la tecnología en ese momento, eran de onda cuadrada, ¿sí? O sea, me daba energía en un rango, en un momento no daba energía, me daba energía en otro rango, ¿sí? Obviamente que con el avance de la tecnología, la informática, la electrónica, todas estas cosas se fueron mejorando. Y ahora, bueno, tenemos los inversores más eh, de mayor prestación de la que se nos ocurra, ¿no? Y como les decía, teniendo en cuenta, digamos, este tipo de funcionamiento y cuál es la prestación que nos va a brindar este elemento, vamos a ver que incluso el mercado, como le dije, hay vasta cantidad y cada uno está adaptado al requerimiento que tiene nuestra, nuestra instalación. Sí, vamos a encontrar específicamente el inversor que sea justo para, para nuestra instalación. Bueno, desde aquellos inversores que lo vamos a utilizar en el caso de poco consumo o de consumos, sistemas off-grid, es decir, alejados de la red, que tengan poco consumo, que tengan poco requerimiento, que tengan una característica de carga este, adecuada, ¿no es cierto?, para su uso, podremos utilizar estos elementos que son más básicos, como decíamos ahí, la onda cuadrada, por ejemplo, que pueden estar adaptados también a algunos reguladores cargadores de batería
sea, bueno, si es así el caso, que requiera la instalación, que también sea compatible, ¿no es cierto?, con ese inversor, pero vamos a tener obviamente que tener en cuenta esas características, ¿sí? En general las baterías tienen un funcionamiento bastante complicado, complejo, sobre todo aquellas que son sin, como las que vemos en general las llamadas baterías solares de plomo ácido, sí son muy básicas. Entonces, al emplear ese tipo de baterías, tenemos que tener ciertos recaudos al elegir los elementos que van a complementar esa instalación. Pero en general pueden ser de los más básicos, pueden ser de los más, de los más elementales. Vamos a ver aquí. Bueno, después podemos llegar a tener los inversores cargadores, ¿sí? Ya estos inversores ya se adaptan para, o sea, ya están adaptados para funcionar tanto como inversor, ¿sí? Vieron que invierten, o sea, juegan el papel de convertir la corriente continua en corriente alterna, pero también tienen la función de cargar las baterías, ¿sí? Es decir, con un simple, a lo mejor, inversor de este tipo, podemos dar el uso de este inversor en situaciones en las que también estamos aislados, que requerimos a lo mejor baterías y que ya son un poco más complejas las instalaciones y son un poco más grandes. Estos inversores hacen las veces entonces de cargador de batería, controlador de carga de las baterías y también poder directamente desde el panel direccionar la corriente generada, la energía generada hacia la carga. En el caso de los llamados inversores 3 en 1, son aquellos que incluso podemos jugar, digamos, como ya también con baterías incluidas, obteniendo la energía directamente o de las baterías o de las del panel fotovoltaico, ¿sí? De mi sistema de paneles. Acuérdense siempre que el panel me genera en corriente continua, ¿sí? Entonces va a ser las veces de regulación tanto de carga como de descarga de la batería, direccionando toda esa potencia que tenemos o en las baterías o en el sistema de paneles a la carga. En estos casos van a ser, digamos, ese regulador hace las tres operaciones, y tanto regulación de generación, cargador de batería e inversor. ¿Sí? Entonces, digamos, es un poco más complejo en su tecnología interna. Ya después, cuando no tenemos baterías, cuando, digamos, las instalaciones son un poco más simples, simplemente tenemos la generación en paneles y conectados a una red de distribución, ya los inversores tienen otro tipo de tecnología aplicada, porque la regulación la van a hacer entre la red y la generación fotovoltaica. Acuérdense siempre cuál es el objetivo final: derivar la energía que necesita nuestra carga de cualquiera de esas dos fuentes. ¿Sí? Es decir, mi carga siempre va a estar priorizada, y va a necesitar o va a decidir
si lo va a, si esa energía que requiere la carga la va a obtener de los paneles, de la red o de ambos a la vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algunos momentos la carga puede superar la generación que tenemos de nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a obtener lo que necesita, lo que requiere desde la red. ¿Sí? Después, bueno, tenemos los inversores híbridos, que esto ya tienen la gestión de energía asociada a cuando somos generadores y volcamos parte de esa generación a nuestra red. ¿Sí? Es decir, hasta el 3 en 1 nosotros solamente nos enfocábamos en la carga. ¿Sí? Es decir, tenemos parte de la energía que necesitamos en nuestra carga con un sistema fotovoltaico. Es un sistema fotovoltaico chico, ¿sí? Que solamente va a generar para cumplir con parte del requerimiento que tiene nuestra carga. En el caso de los inversores híbridos, ahí ya necesitamos una gestión de energía. ¿Por qué? Porque vamos a tener un sistema fotovoltaico mucho mayor, ¿sí? Más grande. Y entonces, parte de esa energía que nosotros generemos, a lo mejor puede ser direccionada a la red como generadores, ¿sí? Entonces vamos a tener que, si nosotros estamos consumiendo nuestra vivienda, una parte de la energía que generamos, la otra parte va a estar volcada a la red. Si nosotros estamos consumiendo toda la energía que necesitamos, toda la energía que generamos con nuestro panel fotovoltaico y necesitamos más, entonces nuestro inversor, ¿qué va a hacer? Va a obtener parte de esa energía que requerimos de la red. ¿Sí? Es decir, es un gestor híbrido, un gestor ida y vuelta, que obviamente que va a estar asociado ¿a qué? Va a estar asociado a un medidor bidireccional. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, fíjense, depende de los requerimientos de nuestro sistema fotovoltaico, va a ser el papel que nosotros vamos a necesitar que nuestro inversor juegue, ¿sí? Bueno, esto es lo que les comentaba al principio, ¿sí? Podemos obtener esa corriente continua tanto de los paneles como de las baterías, ¿sí? Entonces, indistintamente, el inversor puede obtener esa energía que requiere e invertirla para derivarla a nuestra carga. Bueno, esto es básicamente lo que necesitamos conocer, ¿sí? Es el dispositivo electrónico, tecnología aplicada a cambiar el sistema de la corriente, ¿sí? De corriente continua a corriente alterna. Obviamente que si nosotros tuviésemos algún consumo directo de o un consumo que nosotros requiramos corriente continua, porque los hay, ¿sí? Entonces no va a ser necesario un inversor. Pero como en general disponemos y necesitamos, o lo que obtenemos de mercado está adaptado a corriente alterna, la mayoría de los elementos que nosotros podemos comprar, adquirir, están en corriente alterna. Todos los sistemas que necesitamos vamos a requerir un inversor. Así seamos un generador de impotencia. En general, ustedes vieron al final cómo explicaba lo que es un inversor trifásico. En ese caso, un sistema de generación grande o mediano que solamente genere para volcar a la red nuestra está siempre, por más que sea trifásico, siempre va a estar
haciendo circular corriente alterna. ¿Sí? Es decir, que en ese caso siempre vamos a necesitar un inversor de corriente. ¿Sí? Como ves acá, las cargas en corriente continua son posibles en ese es el único caso, digamos, en el que no vamos a necesitar un inversor. Y obviamente, como vimos en el videito, los inversores pueden ser tanto monofásicos, si tenemos una sola fase generando, o pueden ser trifásicos. No hay bifásicos, ¿sí? Porque en nuestro sistema o es monofásico o es trifásico, ¿sí? Bueno, la operación, como dijimos ahí, como vimos en el video, es opera internamente esas llavecitas que son obviamente elementos electrónicos, ¿sí? Adaptados, ¿sí? Que funcionan en base a esa tecnología para modular las distintas espacios en los que va a estar abierto para generar distintas cantidades de voltaje. Entonces, de esa manera, abren y cierran para ir generando en la parte que consideramos positiva, ¿sí? Como indica acá arriba, los distintos anchos de banda en distintas cantidades de voltaje para generar esta modulación, ¿sí? esta variación, que sea de esta manera, que sea ondulada. Y en el otro periodo, en la otra parte, ¿sí? También lo va a hacer exactamente lo mismo. Entonces va a hacer que esas cantidades de corriente continua que obtenemos del panel o de las baterías se vayan modificando paso a paso, ¿sí? Para que podamos obtener esa modificación de onda. Bueno, recién ahora se pueden obtener recién ahora digo, de hace unos 15 años para acá, ¿no? Se puede obtener este tipo de elementos ya más, y justo en estos momentos ya son más empleados, ¿sí? Entonces, esta tecnología ya, alguna vez que pasan 2 o 3 años ya son viejas, entonces lo único que se hace es ir mejorando estos elementos en cuanto a por ahí duración, ¿sí? Durabilidad me refiero. Entonces tenemos mejores prestaciones en los inversores que podemos obtener de mercado ahora. Bueno, se terminó el mate. Esto fue modificándose obviamente desde la onda cuadrada, ¿sí? A una onda modificada, cuadrada modificada también, ¿sí? También con la utilización de llavecitas más, menos electrónicas, ¿sí? Una vez que la electrónica ganó el campo, ¿sí? Ya tuvimos este tipo de onda sinoidal pura, ¿sí? Que así se llama, onda cuadrada modificada y onda senoidal pura. A ver, bueno, aquí un poquito más de lo mismo, ¿sí? Como explicaba el videito, podemos ir obteniendo distintas formas y poder manipular tanto la frecuencia, los voltajes, ¿sí? Para ir obteniendo esta ondita que es la que nos ofrece ese inversor. Bueno, la operación del inversor, ya vimos, básicamente esto, digamos, por ejemplo, es un inversor directamente para una batería. ¿Sí? La batería conectada a la entrada, ¿sí? Del inversor, y que en la salida tenemos, bueno, la posibilidad de enchufar cualquier tipo de carga que obviamente se adapte a esta salida en voltaje y en corriente. ¿Sí? Obviamente no podemos poner aquí cualquier tipo de carga.
tiene que estar adaptada a la salida de ese inversor. Lo mismo pasa con los inversores que nosotros podamos llegar a utilizar en un sistema fotovoltaico. La selección del inversor es algo bastante específico. Bueno, esto un poquito más de lo mismo. Operación del inversor, fíjense, bueno, en este caso, eso explicaba en el anterior. Los inversores también están adecuados al tipo de carga que vamos a hacer. ¿Se acuerdan que yo les decía? La salida del inversor tiene que ver con el tipo de carga que le vamos a colocar. Acuérdense que los elementos que nosotros utilizamos tienen obviamente distintos requerimientos. Tenemos, por ejemplo, elementos eléctricos o electrónicos. ¿Sí? Los electrónicos mayormente tienen, digamos, la complejidad de que sí o sí van a necesitar una onda sinusoidal. ¿Sí? Por más que lo vuelvan a convertir después en corriente continua, a mínima cantidad de corriente y voltaje, como pasa con un celular, como pasa con nuestras computadoras, o como pasa con los televisores LED de ahora, toda esta tecnología, todos los elementos tecnológicos mayormente necesitan o requieren un inversor que esté adaptado o que entregue, digamos, tenga salida con onda senoidal, sí, pura, mayormente. En el caso de que tengamos, por ejemplo, elementos con motores o con resistencias, ya en ese caso, incluso las lamparitas, ya en ese caso, ya podemos utilizar un inversor con onda senoidal modificada o con onda senoidal incluso cuadrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el requerimiento de esos electrodomésticos o elementos eléctricos que tenemos en nuestras viviendas no son tan exigentes, digamos, ¿sí? Entonces, en ese caso, si tenemos mayormente este tipo de elementos en un consumo cualquiera, podemos utilizar ese tipo de inversores, ¿sí? Tenemos que tener siempre en cuenta eso, ¿sí? Por eso es complicado por ahí cuando vamos a hacer un diseño separar, ¿sí? Separar qué va con qué. Entonces directamente ya los inversores de onda senoidal ya, digamos, tienen un estado de madurez suficiente como para que tengan un precio conveniente para poder utilizar directamente este tipo de inversores sin tener que hacer esa discriminación, ¿sí? Porque si no tenemos que andar diciendo en cada enchufe de la casa, este enchufe tiene que ser solamente para, qué sé yo, cargas con motores o cargas resistivas, ¿sí? Entonces es un poco complejo ese tema, ¿no? Entonces directamente ya no se hace tanto esa discriminación. Bueno, nuevamente acá, como es cada una la onda cuadrada, explica un poquito, ¿cierto? Esto tiene que ver más que nada con lo que se llama ruido o distorsión, ¿sí? Ruido o distorsión de la corriente. En general, cuando nosotros obtenemos de, de nuestros paneles o de nuestras baterías, en general no son corriente o energía en estado puro, ¿sí? Tienen algunas imperfecciones, si podemos decir, ¿sí? Entonces, esas distorsiones tienen que estar contempladas en la forma en cómo opera el inversor, ¿sí? Aunque esto ya haya sido superado bastante en los inversores que utilizamos ahora, ¿sí? Estas corrientes, estas armónicas que se denominan así más específicamente, ya están más que consideradas en los inversores que utilizamos ahora y ya prácticamente no tienen a la salida ningún tipo de distorsión armónica que se pueda considerar importante.
La onda cuadrada modificada está bastante más, más contemplado este tema. La mayoría de los, incluso de los inversores de onda cuadrada, vienen de este nivel ya. Y bueno, y obviamente la onda senoidal ya bastante más limpia, ya casi no se consideran este tipo de distorsiones como, digamos, relevantes como para tenerlas en cuenta. Bueno, para elegir un inversor, obviamente, yo tengo que tener en cuenta principalmente tener en cuenta, digamos, cuál es la salida, los bornes últimos de mi instalación fotovoltaica. Esos bornes de salida, ¿sí? Los últimos bornecitos que yo tengo, positivo y negativo, me van a indicar, o sea, te van a tener una potencia total discriminado en una corriente y un voltaje, ¿sí? Bueno, entre otras características, ¿no? Pero tanto esa corriente como ese voltaje van a ser los parámetros que me van a permitir a mí elegir un inversor. Obviamente la potencia total, acuérdense que la potencia es el producto entre corriente y voltaje, ¿sí? Entonces, esos dos valores, como así la potencia total del sistema, me va a permitir a mí determinar qué inversor voy a utilizar. Y sobre todo, teniendo en consideración que este inversor también puede llegar a tener la complejidad de ser un cargador o un 3 en 1 o un sistema con un sistema híbrido, ¿sí? Entonces, cuanto más complejo sea el funcionamiento del inversor, más detalle tengo que tener yo en cuanto a valores de corriente, voltaje, potencia, sobre todo en cuanto a la generación, no me acuerdo el nombre ahora cómo se llama, pero tiene que estar relacionado con los periodos de generación, ¿sí? Cuán largo la periodicidad, ¿no es cierto?, de generación. Entonces, esos valores me van a determinar valores límites, ¿sí? O sea, yo no puedo sobrepasar esos valores, ni obviamente ir por debajo, ¿sí? Entonces, si voy por debajo, obviamente que voy a exigir mucho al inversor y lo voy a quemar, ¿sí? Y si voy muy por arriba, estoy pagando plata al cohete, ¿sí? Entonces, esos valores, dentro de ese rango de valores, es como yo voy a elegir mi inversor. Y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta cuando yo tengo un sistema muy complejo, como lo es el inversor para sistemas híbridos, o lo que se llaman GTI, ¿sí? Por Grid Tie Inverter. ¿Por qué? Porque este inversor va a tener en cuenta la generación de mi sistema fotovoltaico, o la generación a partir de cualquier otro sistema que tenga, pero va a tener que estar siempre en las condiciones suficientes como para estar a la par de lo que me entrega la red. ¿Por qué? Porque justamente si yo tengo generación de exceso, yo tengo que poder entregar esa generación de exceso a la red sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, cuanto más compleja es la instalación, mayor cuidado tengo que tener al elegir este tipo de inversor. Obviamente, ya hay un montón de experiencia con este tipo de inversores, ya hay un montón de información que me permite fácilmente determinar cuál es el inversor adaptado
a cada una de las instalaciones posibles que puedo realizar, ¿sí? Así que con eso ya no hay tanto drama. Bueno, esto un poquito más de lo que les explicaba. Bueno, los beneficios. Obviamente que cuanto más, digamos, más se adapte ese inversor al sistema que yo tengo generando, no esté ni muy por encima ni muy por debajo, obviamente que sea, digamos, el adecuado, obviamente que la inversión que haga está bien, ¿no? O sea, no estoy haciendo no estoy eligiendo, digamos, un inversor que pueda estar, digamos, exigido y que pueda tirar por o quemarlo o hacer que que queden desperfectos y tirar la plata, ¿no? Ni estoy tirando plata por haber elegido un inversor sobredimensionado. A eso más que nada se refiere al beneficio de una buena elección. Como la inversión está sincronizada con el circuito de potencia, la mayor inversión en toda la red no puede funcionar cuando el circuito va a explotar en tiempo. Claro, en general, lo que hacen este tipo de inversores es que por más que yo esté generando en mi panel, por más que esté generando, si en la red no hay, no hay energía, el inversor corta el suministro. ¿Sí? No importa si sigo generando, abre el circuito, ¿sí? Abre el circuito y deja todo sin energía, ¿sí? Y esto sucede justamente por un sistema de seguridad que tiene, ¿sí? Aunque hay algunos que ya, bueno, están superando, digamos, esa barrera y tienen algún sistema de, digamos, derivación de esa energía que se está generando en el panel, por más que no esté, supónganse el caso, ¿no es cierto?, que yo tengo un sistema que está conectado a la red, que también tengo mi panel fotovoltaico, que parte de esa energía que yo genero en el fotovoltaico cuando no la uso, la vuelco a la red, pero yo tengo una carga a la que asistir, a la que brindarle energía. En el caso de que se corte la red, muchas veces ese inversor deja de funcionar, ¿sí? Por un sistema de seguridad. Pero como les dije, hay inversores que están superando esa barrera. ¿Y qué es lo que hacen? Por un tiempo determinado, ¿sí? Porque el corte ese puede ser eventual, ¿sí? Entonces, por un tiempo determinado pueden funcionar derivando energía que obtiene del fotovoltaico hacia la carga, pero por un periodo de tiempo, ¿sí? Hay, digamos, algunos inversores que ya están funcionando. Obviamente que con cada modificación, que con cada salto de calidad, los inversores aumentan su precio, ¿sí? Bueno, estos inversores obviamente que van a estar un poquito más caros que el general, pero bueno, digamos que siempre hay una mejora. Bueno, esto es un pequeño. Bueno, como les dije, hay inversores adaptados a cada tipo de necesidades. Hay algunos que, por ejemplo, solamente están adaptados para pequeñas cargas y pequeños tipos de generación, ¿sí? Así que bueno, obviamente hay para todos, ¿sí? Y después, bueno, tenemos los grandes inversores para sistemas con generaciones importantes, como lo puede ser para una vivienda. Y también hay microinversores o inversores micro para pequeños stream. Cuando llamamos stream es la unión o en serie de varios paneles, ¿sí? 2 o lo sumo 3. Pero ya acuérdense que esos inversores
lo que hacen es reducir por ahí un poquito la inversión. Pero una vez que esa cantidad de paneles supera, digamos, un precio límite para que cada uno tenga un microinversor, entonces ya lo más aconsejable es que nos dirijamos a un inversor un poco más grande, un inversor central. Bueno, esto es lo que yo les comentaba acerca de este tipo de los GTI, ¿sí? Que no funcionan cuando están conectados a la red y no hay energía disponible, ¿sí? Estos son los microinversores que ya los habíamos hablado de ellos alguna vez. Y bueno, ahora vamos al tema de cargador solar. Esto tendría que haber ido al principio, pero bueno, yo más o menos seguí el orden que me dieron las filminas. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es cargador solar. Estos casos son aplicables a cuando tenemos un sistema off-grid. A ver, yo había visto también. Tenía. A ver. Así de paso, la recompongo. Tenemos. ¿Cuál era? Aquí. Se ve, ¿no? Sí, se está compartiendo. Ahí. Vamos a prestar atención un ratito al muchachito que explica el tema de reguladores de carga, como para ir metiéndonos en tema. Los reguladores de carga son los elementos encargados de convertir o de transformar, de gestionar la energía proveniente de los paneles solares y adecuarla en tensión y corriente a las características eléctricas de la batería, permitiendo la carga correcta de las baterías desde el sistema, desde la instalación solar. Además, este elemento también se encarga de gestionar la sobrecarga o descarga excesiva de las baterías, con lo cual es un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de las mismas. Este elemento se utiliza mucho en instalaciones aisladas y, aunque no funciona solo, ya que normalmente en este tipo de instalaciones aisladas requerimos de un inversor cargador que me permita transformar de corriente continua alterna, es uno de los elementos fundamentales. La electrónica de potencia, digamos que es fundamental para poder asegurar el correcto funcionamiento de las baterías y poder optimizar el rendimiento de los paneles. Así pues, justo en el esquema que te estamos mostrando en pantalla, te mostramos un esquema sencillo de una instalación solar, donde tenemos por un lado paneles solares, donde tenemos las estructuras, obviamente también, tenemos también el regulador de carga, tenemos el inversor cargador, las baterías, también las tenemos por aquí, y luego ya la vivienda, a la cual vamos a dar suministro eléctrico. Bueno, y por supuesto también pues tenemos el cableado y las protecciones. Eso sí, ahora, centrándonos en lo que es el regulador de carga, hablábamos al principio del vídeo que podíamos distinguir entre principalmente dos tipos de regulador de carga. Podíamos hablar del regulador de carga MPPT y regulador de carga PWM. Regulador de carga MPPT, en concreto las siglas MPPT, significan Maximum Power Point Tracker, es decir, el regulador, además de realizar todas las funciones que hablábamos antes, va a encargarse de gestionar la tensión de operación del panel solar para poder extraer la máxima potencia del mismo. Es decir, va a gestionar que siempre estemos trabajando en el punto de máxima potencia de nuestro array fotovoltaico, con lo cual conseguimos maximizar la producción de la instalación. Normalmente, si comparamos la producción de un PWM versus un MPPT, estamos hablando de un 30 o un 40% más de producción extraída de los paneles solares. Luego también hay que tener en cuenta que a día de hoy existen multitud de paneles fotovoltaicos con características eléctricas muy distintas y además, incluso para una misma instalación, las condiciones climatológicas cambian cada día, cada mes, en distintas épocas del año, incluso durante cada hora del día. Es decir, no es la misma irradiancia la que tenemos a las 8 de la mañana que la que tenemos a las 2 de la tarde. Y lo mismo con la temperatura. Esto hace que dentro del mismo panel fotovoltaico también varíen las características eléctricas según las condiciones climatológicas. Y es el regulador MPPT el encargado de estar gestionando durante todo momento que el panel solar esté trabajando en el punto de máxima potencia, con lo cual podamos extraer durante todo el día la máxima potencia, la máxima energía de ese panel solar.
Por otro lado, tenemos los reguladores PWM, que son de modulación de ancho de pulso. En este caso, no me permite sacar esa eficiencia adicional de los paneles como si con los MPPT. Es un regulador mucho más simple, mucho más sencillo, de hecho es mucho más económico, mucho más barato, y es prácticamente casi, o simplificándolo mucho, es casi como un interruptor, donde me va a permitir directamente cargar desde los paneles hacia las baterías. Eso sí, si utilizo un regulador PWM, necesito que prácticamente la tensión del panel sea igual a la tensión de las baterías. Es decir, si yo quiero utilizar baterías de 24 voltios, tendré que irme a un panel solar de 24 voltios. Si quiero utilizar baterías de 12 voltios, tendré que irme a un panel solar de 12 voltios. Sin embargo, cuando hablamos del regulador MPPT, ahí sí que tengo mucha más flexibilidad, porque el regulador actúa de convertidor de CDC. Es decir, yo puedo tener una batería de 24 voltios y puedo conectar 5 paneles en serie que me den una tensión de 100 voltios, o que me den una tensión de 150 voltios, porque me va a permitir adecuar la tensión de los paneles a la tensión de carga de la batería. Si hacemos la comparativa entre ambos, si comparamos el regulador PWM con el regulador MPPT, vemos que el MPPT me permite extraer casi un 30% o un 40% más de energía que el PWM. Además, vemos también que el MPPT me permite una mayor flexibilidad a la hora de hacer la distribución de los paneles, con lo cual tengo más flexibilidad y me puedo adecuar más según las necesidades del sistema. Y eso sí, los reguladores PWM a nivel de precio son mucho más baratos que los MPPT. Y si me preguntas a mí qué te aconsejo, pues la verdad es que si es una instalación fotovoltaica aislada muy pequeñita, es decir, estamos en un campo donde tenemos que alimentar únicamente 2 o 3 bombillas, necesitamos muy poca energía y podemos llegar con únicamente un panel o incluso con 2, pues seguramente el PWM por precio sea una buena opción, porque a lo mejor ahí no tienes tanto que optimizar energéticamente la producción del panel. Ahí puede ser una buena opción. Eso sí, si ya queremos hacer una instalación adecuada, ya de una potencia interesante, donde ya queremos que sea un sistema eficiente, 99% te recomiendo que utilices un regulador de carga MPPT. Estoy totalmente seguro que en menos de 4 años ya se amortiza ese sobrecoste del regulador MPPT, solo con la producción adicional que consigues. Y entre las marcas más conocidas de reguladores de carga tendríamos Victron, que es seguramente la más potente del mercado, y tiene 2 productos estrella, el Smart Solar y el Blue Solar, ambos disponibles a distintas potencias, a distintas corrientes, distintas tensiones, para poder adecuarte al sistema que necesites. Ya. Bueno, ya hizo la propaganda. Ya. Bueno, vieron entonces cómo es el funcionamiento de cada uno de ellos. La diferencia que hay entre estos dos elementos, las dos tecnologías, ¿no es cierto? El PWM y el MPPT, son básicamente el funcionamiento básico de cada uno, ¿sí? Como decía el muchacho, en una instalación pequeña, para no, digamos, encarecer la instalación, y en el caso de que yo necesite de tener un respaldo, una acumulación pequeña, voy a utilizar un PWM, porque, digamos, el requerimiento no es importante. Pero con el MPPT lo que tenemos es justamente cuando tenemos ya una generación basada en un sistema un poco más grande, donde podemos manejar o maniobrar, digamos, respecto de la carga, del almacenaje de esa energía. En general vamos a usar un MPPT porque permite obtener un mayor rendimiento de esa energía generada. De los inversores, la mayoría, prácticamente todos, los inversores que tienen también la función de carga y de regulación de baterías, ¿sí? En aquellos en los que tienen el funcionamiento de carga y regulación, como lo son los inversores cargadores o los 3 en 1, mayormente tienen aplicado la tecnología MPPT. Si no, no funcionan, ¿sí? Directamente no tienen, digamos, con el PWM, porque, digamos, la tecnología que tienen aplicada, si no
hay como un retraso, ¿no? De poner llavecita simple en la parte de carga de batería. Y estos inversores tienen la posibilidad de que el banco de baterías pueda dimensionarse de acuerdo a los requerimientos de acumulación que yo tenga. Así, por ejemplo, requiero para 6 horas, para 24 horas, para 48 horas, indistintamente desatado, digamos, de lo que es la generación. O sea, ya no tengo que tener compatibilidad entre los voltajes de salida del sistema fotovoltaico y la conexión o el conexionado del banco de baterías. Ya son indistintos. Antes teníamos que tener ese cuidado. ¿Sí? Incluso si vamos a hacer instalaciones pequeñas y utilizamos PWM, sí tenemos que tener en cuenta esto. ¿Sí? ¿Cuál es la salida del panel para ver cuál es la disposición de las baterías en cuanto a voltaje, principalmente? Ya vamos a ver entonces cómo funciona el tema de baterías para poder completar el circuito. Bueno, y esto es un poquito, también viene a colación acerca del medidor. Sí, los medidores bidireccionales que tenemos en general en uso, ¿sí? En los sistemas fotovoltaicos. ¿Sí? Estos medidores que vienen, digamos, depende de cuál sea la fábrica. Hay varias fábricas aquí en Argentina que están utilizando o que están, digamos, ofreciendo en el mercado este tipo de elementos que básicamente casi todos utilizan la misma tecnología. Por ahí nos pueden brindar distintas prestaciones, pero básicamente hacen la cuenta del debe y el haber, y lo que pueden variar es la compatibilidad que tienen con algunos que otros tipos de inversores en cuanto a los niveles de sincronización que pueden tener entre ambos. ¿Sí? Es importantísimo esa sincronización entre el medidor bidireccional con el inversor que utilizamos en nuestro sistema de generación. Si no existe o si existe alguna falla, entonces constantemente vamos a tener que llamar a nuestro instalador, ¿sí? Porque vamos a tener corte, ¿sí? Entonces, la importancia de ver qué tipo de requerimiento tiene nuestra instalación, qué tipo de conexionado vamos a hacer, qué tipo de sistema fotovoltaico vamos a implementar, y obviamente la elección del inversor va a tener que estar adecuado a ese tipo de generador que nos va a brindar nuestra empresa distribuidora, ¿sí? Porque en general es la empresa distribuidora la que nos impone, ¿sí? el medidor que podamos utilizar. Muy pocas distribuidoras permiten que el instalador elija, ¿sí? Directamente ya es la empresa distribuidora. Por eso es necesario conocer a fondo el tipo de medidor bidireccional que nos ofrecen para hacer la compatibilidad con el inversor que vayamos a elegir. Bueno, creo que, a ver, sí, hasta aquí vamos a llegar porque, bueno, el tema de baterías también vamos a hablar largo y tendido, así que, bueno, si hay alguna duda, alguna consulta respecto a este tema, espero que les haya servido estos videitos. Me parecen, yo aprendo mucho con los videos, obviamente, y sobre todo aquellos que tienen animaciones,
me parecen un poco más entretenidos que escuchar por ahí al aburrido profe. Pero bueno. El inversor es una cosa. Si hablas de las dos cosas por separado, acuérdate que el inversor es una cosa y el cargador de baterías es otra. Después hay un tercer elemento que hace el papel de los dos, inversor-cargador. Sí, pero el inversor básicamente, o incluso un inversor-cargador, pero la parte de inversión es básicamente convertir la corriente continua en corriente alterna. El cargador de batería lo que hace es que, censar constantemente cuando hay generación y que esa generación sea compatible con la batería o el banco de baterías que yo tengo a disposición para que permita la vinculación entre esos dos puntos y cargar la batería. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Que después tengamos aparatos o dispositivos que pueda hacer las veces las dos cosas es otro tema, pero las funciones son distintas. ¿Quedó claro, Ricardo? De nada. Obviamente que como vos decís hay un valor, 1000 watts. Si vamos a hacer 1000 watts, vamos a tener, al hacer el inversor 1000 watts, tenemos que considerar si vamos a tener un banco de batería que esté adaptado ese banco de batería para que la salida tengamos 1000 watts. ¿Sí? O sea, y más si es un inversor conversor. ¿Sí? Perdón, un inversor cargador. Bueno, ¿alguna otra duda? De nada. Bueno, si no hay dudas, hay otra consulta, entonces nos autoliberamos, ¿les parece? Así ustedes pueden retomar sus actividades. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Bueno, les comento que yo transmití todas las inquietudes respecto al aula al profe, ¿sí? Así que ahí en Incotede, si alguien me está escuchando, que le haga recordar al profe el manejo del aula, para que pueda poner todos los recursos ahí para que ustedes los tengan a disposición. Así que bueno, Flor está llegando justo al final. Así que bueno, si no hay más dudas, a consulta, recuerden que esto también va a quedar grabado, así que para los que quieran volver a ver. Así que sí señor, las clases son todas grabadas y se supone que ustedes deben tener el acceso a las clases grabadas. Bueno, nuevamente voy a escribirle de nuevo al profe para que tenga esa consideración, para que tengan todo el material disponible de las clases grabadas en el aula. No tengo idea, Ricardo, no tengo idea, pero pregunto y bueno, la próxima si no, consulto, ¿sí? Consulto y les se las comento. Ahí en Icoté si pueden también tomar nota de la... Ay, sí, pobre Ricardo. Sí, no, la idea es que justamente puedan tener las clases grabadas a su disposición. Así que bueno, voy a volver a insistir con eso. Bueno, los dejo chicos, que tengan buenas noches y nos estaremos viendo la próxima.